Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en esta hora y siempre. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo palabra del Señor, he estado trayendo palabra en cuanto a la apostasía, he estado trayendo palabra en cuanto al falso maestro y en cuanto al falso profeta. El mundo a nivel de naciones está viviendo bajo apostasía. La palabra del Señor, explicado en otras ocasiones, según ella misma, ella es espíritu. Todo lo que fue creado en el mundo, todo lo que Dios creó, incluyendo al hombre, fue creado por la palabra. Por ella misma, el hombre se mueve, camina. Por ella misma, el hombre responde a sus pensamientos. Ahora, ¿qué nos dice Dios a través de su palabra cuando nos habla de su iglesia? Cuando nos habla de todo lo que le pertenece. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál fue el orden que le entregó al hombre y cómo el hombre tiene que trabajar cuando él le entrega un ministerio. Esto tiene que ser bajo un orden específico que Dios le da al hombre para que el hombre trabaje. Dios nos da detalles incluso de qué fue lo que pasó con el enemigo de las almas luego de que él le entregó el ministerio de adoración. O sea que Dios nos da detalles espirituales a través de su palabra para que podamos ver su esencia y la esencia de Satanás. Satanás no tiene nada que ver con Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quién es Él. Él es padre de mentira. Todo lo que dice es para dañar y para contaminar. Dios formó y creó todo por la palabra, por su palabra. La palabra de Dios es la que direcciona al hombre según el deseo de su corazón. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a hombres que desobedecieron a Dios y caminaron por la palabra de Satanás. Hubieron hombres que obedecieron al Señor y Dios los exaltó, Dios los honró, Dios estuvo con ellos. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Bajo el orden que Dios le da al hombre a través de su palabra, luego de que le llama a trabajar en su obra, el hombre está llamado a trabajar un 100%. Apocalipsis nos muestra 7 iglesias que fueron formadas y creadas por el enemigo de las almas. Para estos tiempos, ellas están siendo preparadas. Para estos tiempos de apostasía, para este tiempo que ya la iglesia del Señor tiene escuchando la palabra que Dios nos trae en cuanto a la apostasía, ya para estos tiempos la iglesia tiene el diseño que nos muestra Apocalipsis. La palabra del Señor nos dice que a nivel de naciones la iglesia, el mundo iba a ser
atacado. El enemigo de las almas todo el tiempo ha tenido trabajo. Él todo el tiempo ha trabajado para destruir al hombre, para destruir a aquel que Dios llama y le entrega un ministerio. Dios desde el principio le da las herramientas espirituales al hombre para que el hombre pueda ganar la batalla en contra del enemigo de las almas. Lo único que haría que el hombre perdiera una batalla espiritual, recordemos que Dios es espíritu y todo lo que se hace para él es espíritu. Inmediatamente el hombre que Dios le entrega un ministerio desobedece la palabra del Señor, este muere espiritualmente. Luego de que muere espiritualmente, hay una maldición, la cual nos habla la palabra del Señor. Siendo Dios espíritu, esta maldición comienza a hacer efecto en el cuerpo y en la vida de desobediencia. Esta maldición es espiritual. Esta maldición va a la mente del hombre. El entendimiento espiritual del hombre es cegado. El hombre comienza a ver las cosas malas como que son buenas. El hombre comienza a perder el entendimiento de lo que le pertenece a Dios, de la santidad del Señor. El hombre comienza a caminar por la palabra de Satanás. Satanás es padre de mentira. Dios nos muestra en Apocalipsis 2, Dios nos muestra 7 iglesias que para estos tiempos de apostasía iban a ser manifiestas al mundo. Su diseño para estos tiempos ya está. Dios nos muestra y Dios nos revela qué tiene que hacer cada una de ellas. Hay una sola iglesia. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. Para que la casa y el altar que Dios le pide al hombre que le forme y le cree sea original, el ser humano que Dios llama y le entrega un ministerio debe de obedecer la palabra del Señor. Inmediatamente el hombre desobedece y comienza a preparar el altar y la casa que Dios ya le dijo. La casa que Dios ya le dio unas instrucciones al hombre. Cuando el ser humano comienza a preparar esta casa y este altar bajo sus propios pensamientos, quise decir, bajo el deseo de su corazón, esta casa viene a caer en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no habita en la desobediencia. Dios no habita en la desobediencia. Esto fue lo que hizo Satanás en los cielos. Por esto él fue derrotado. Por esto él, lo voy a volver a repetir, por esto él fue arrojado. Por desobediente. La desobediencia es un espíritu que viene de Satanás, del enemigo de las almas. Decía, hay 7 iglesias diseñadas ya para estos tiempos, es una sola. La iglesia de Dios está llamada a ser santa. Dios nos dice
el orden de su casa. Dios nos muestra desde el principio qué fue lo que pasó con aquel ministerio que Él formó y creó. O sea, Él nos da un ejemplo de lo que pasó con esta pareja en el principio y luego nos muestra, luego de su restauración y luego de que Dios les mostró las consecuencias de su pecado, Dios nos muestra qué pasó con esta familia. Dios nos muestra qué pasó con uno de los hijos de Eva. Dios nos muestra a través del primer ministerio. Dios nos muestra a través de este ministerio, el cual es el ministerio de la familia, cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Es una muerte espiritual. Ahora, Dios nos dice a través de su palabra, recordemos que Dios es espíritu. Inmediatamente el hombre muere espiritualmente, olvida que Dios es espíritu. El caminar en la carne, en la obra del Señor, para Dios es de abominación. La carne no tiene nada que ver con Dios. Hay un orden espiritual establecido por el cual el hombre tiene que caminar y se tiene que dejar llevar espiritualmente. La carne nunca se va a guiar del espíritu. La carne nunca se va a guiar del espíritu. Si el ser humano que Dios le entrega a un ministerio desobedece al Señor, Dios se va, Él se aleja. Para estos tiempos de apostasía ya la iglesia tiene un diseño. La iglesia es una, el altar es uno y la casa de Dios es uno. Es una. Lo voy a volver a repetir. La iglesia es una. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Está llamado a estar santificado. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo y está llamado a estar santificado. De otra manera, el ser humano viviendo en la carne, Dios le desecha. Dios no puede habitar en un cuerpo inmundo. La casa que Dios envía a crear es una sola y el altar también. Están llamadas a estar, esta casa está llamada a estar santificada. El altar está llamado a estar santificado. O sea que todo lo que le pertenece al Señor debe de ser original. El cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, la casa que Dios envía a formar y a crear para que allí se le lleve todo lo que Él ha pedido, el servicio que Él ha pedido bajo el orden que Él lo pidió, no bajo el orden del hombre. El altar tiene que estar bajo un orden espiritual también. A Dios no le interesa nada de lo que le agrada a los ojos de los hombres. Dios es celoso. Dios no ve como ven los hombres. La iglesia del Señor, la casa del Señor y el altar del Señor tienen un diseño específico. Este diseño es espiritual. Para que este diseño permanezca espiritual y bajo santidad, como Dios lo pide, tiene que haber obediencia.